y ahora estamos en nuestro segmento de la entrevista principal. Hoy vamos a hablar de política y muy específicamente también de la fuerza del pueblo. Y para ello está con nosotros un importante dirigente de esta organización, el ingeniero César Fernández, que ha estado con este proyecto desde el principio y más atrás, si se quiere, porque ha sido un gran seguidor y amigo del doctor Leonel Fernández y le ha acompañado en estos esfuerzos de crear la Fuerza del Pueblo, donde ha jugado un rol destacado. Le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Ramón, Ana Mercy, de verdad. Días que no venía por acá. Un gran regocijo estar de nuevo en mi casa y... Ese señor está como en actividades políticas y se olvida de los amigos. No, jamás en la vida, jamás en la vida. Buenos días a todo el público y muchas gracias en nombre de la Fuerza del Pueblo por permitirnos estar aquí. Y me siento muy feliz porque estamos en una esquina de nuestra Casa Nacional, o sea que... En el patio. De un brinco estás ahí. Veo cosas verdes por aquí, entonces me siento totalmente en casa. César, bienvenido. Le enviamos un saludo cordial a su querida madre que debe estar escuchándonos y viéndonos. Y viéndonos. Sí, qué bueno que todo está mejor. La querida Magda Florencio. Está ahí tomando nota para después decirme, mira, dijiste tu madre. Qué bien. Buena asesora, buena asesora. Oh, la mejor asesora que se puede tener, sobre todo por el precio que cobra. Sí. Esa responsabilidad es importante para una madre. Sí, sí. César, hablábamos fuera de cámara del crecimiento de la organización política y yo decía que en los últimos tiempos muchas juramentaciones, muchas actividades de la Fuerza del Pueblo, pero que parece que el presidente Fernández sigue conquistando el corazón de las mujeres. O yo he estado muy atenta, o siempre son mujeres las últimas actividades en las juramentaciones. Tú sabes que es curioso eso que señalas, y lo señalas porque lo ves. Claro. Nosotros en uno de los estudios más recientes que tenemos de trabajo, que el partido hace para planificar las estrategias y cómo desarrollar los trabajos de campo, nos encontramos con la fantástica sorpresa de que el 80% de las mujeres dice que el país va mal. Pero de ese 80% de las mujeres dominicanas que dicen que el país va mal, el 60% dicen que cuando Leonel estaban mejor. Entonces, precisamente por eso ves que hay ese vuelco de damas de todas las edades, desde las más mayores, las menores, obviamente hábiles para votar, están siguiendo al presidente porque se acuerdan de todos los planes y todo el apoyo que se le dio desde sus gobiernos. Y lo más curioso, entre 18 y 25 años, mujeres dicen hoy que su líder, que siguen a Leonel Fernández. Tú dirás, cónchale, pero hay muchas jóvenes que nacieron cuando él fue presidente la primera vez. Y que no se acuerdan. Y no se acuerdan de sus gobiernos, no vivieron sus gobiernos. Pero cuando buscan en la historia y cuando buscan quién hizo las cosas, por ejemplo, los jóvenes que están estudiando en la UAS, en las extensiones de la UAS, en todo el territorio nacional, se enteran de que esa UAS la construyó Leonel. Los que estudian en el Tecnológico de San Luis dicen, bueno, pero ¿quién fue que hizo esto? Esta idea de tener un community college en República Dominicana, avalado por Community College de la Florida, dice, pero esto fue Leonel. Entonces esos jóvenes que no estuvieron ahí en ese momento, ahora están recibiendo los beneficios de la obra en materia educativa del presidente Leonel Fernández. Entonces cuando conjugas esto con lo que está pasando hoy en día en el gobierno, dice, bueno, mi camino es Leonel y quiero acompañarlo a donde él va. Por eso este fin de semana estuvimos en San Luis, a casa llena, lleno de jóvenes y mujeres. En Boca Chica fue a una visita a una compañera en su casa y de repente habían 500 personas en el patio de su casa. Luego nos trasladamos a La Victoria y aquello fue apoteósico. Casi 5.000 personas en un polideportivo que no cabían, estaban en el parque de La Victoria la gente. Y ayer culminamos con un importante acto donde se afianza lo que es el crecimiento de los segmentos o programáticos de la Fuerza del Pueblo, porque ayer se juramentaron transportistas privados, es decir, aquellos servicios de transporte que llevan al personal de zona franca, en las diferentes zonas francas del país. Esa asociación completa, encabezada por su presidente, le dio el respaldo al presidente Leonel Fernández, lo que te dice que nuestro crecimiento como partido se está cumpliendo exactamente como lo establecieron nuestros estatutos. Primero, territorial, es decir, aquel que seguramente en Puerto Plata, en Capotillo, en El Ceibo, etcétera, en el territorio. Luego está que es el de los segmentos profesionales,
Por ejemplo, tuvimos aeroportuarios que se juramentaron la semana pasada, ahora ves transportistas. Entonces ese renglón también lo abarca la Fuerza del Pueblo. Y finalmente el más innovador, que es la afiliación digital. En nuestra plataforma de afiliaciones en la Fuerza del Pueblo permite que cualquier persona en cualquier parte del mundo se afilie al partido. Entonces cuando sumas este conglomerado territorial, sectorial, digital, entonces tienes ya este millón de afiliados que presentaremos mañana, que encabeza el presidente Fernández en llevar a la Junta nuestro primer millón de afiliados. Y es interesante resaltar. ¿Por qué hay que llevarlo? ¿Cuál es la intención como partido de llevar a la Junta y que todo el mundo sepa que hay 1 millón de afiliados en la Fuerza del Pueblo? Lo primero es un requisito de la ley de partidos políticos, llevar el padrón, tener un padrón. Pero no se había llevado. Habíamos llevado 653.000. Ok. Perdón, 753.000. Habíamos llevado cuando se vencía el plazo. Pero no hay límites en que tú puedas resarcir y completar tu nómina cuando lo entiendas. Entonces, y había una campaña en ese sentido. Es correcto. Entonces lo que te decía, lo importante de este millón, Ramón y Ana Mercy, no es el millón per se. No es bueno, vamos a llevar 1 millón por llevar un montón de nombres y un montón de cédulas, vamos a decirlo. Es porque este millón, el partido tiene un contacto directo con ellos. De este millón de afiliados, de este primer millón de afiliados de la Fuerza del Pueblo, estamos en comunicación viva con ellos, a través de sus redes sociales, a través de los correos electrónicos, a través de diferentes sectores, o sea, es decir, los médicos, los ingenieros, los abogados, los bioanalistas, los motoconchistas, los campesinos, las amas de casa. Tenemos ese contacto a través de nuestras 52 secretarías que articulan con los diferentes segmentos de la sociedad. Y también la parte orgánica del partido, que debo aprovechar para felicitar a todos los compañeros de la Secretaría de Organización, encabezadas por el senador de Hermanas Mirabal, Bautista Rojas, porque han hecho esfuerzos concentrados, le hemos llamado esfuerzos bochistas, todos los fines de semana de este año, tratando de que en el territorio el partido también crezca. Y el 80% de nuestra matriculación viene del trabajo en el territorio. Es decir, que hay como un 360, un all around en el partido que nos permite tener el crecimiento que al día de hoy tenemos. Y sobre todo en un momento donde el presidente Fernández se ha vuelto tan crítico, porque está pendiente de cada una de las cosas que pasan y se ha convertido quizás en la verdadera oposición del partido del presidente Luis Abinader, que nadie puede olvidar que en su momento eran amiguitos y hay provincias en las que hay candidatos que fueron aliados. Lo primero es que no han dejado de ser amigos. El presidente Fernández y el presidente Abinader, como dos estadistas, mantienen una relación cordial. Ahora, el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo, como partido de oposición, tenemos claro cuál es nuestro rol en el ruedo político. Y fíjate que el primer año de gobierno fuimos bastante prudentes con el gobierno. Hicimos señalamientos, pero con mucha prudencia, precisamente atendiendo a la crisis que nacía económica post pandemia y a un gobierno nuevo, ¿verdad? Y se le dio esa oportunidad, pero ya... Pienso que toda la comunidad política hizo lo mismo. Claro, claro. O sea, le dieron el chance de respiro. Una luna de miel ampliada. Una luna de miel ampliada, pero ya van 2 años. Yo pienso que entonces van 2 años y sobre esto la Fuerza del Pueblo ha hecho señalamientos muy puntuales. Y como dijo el presidente Fernández, es que el gobierno no escucha. Le entra por un lado y le sale por el otro. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de la seguridad alimentaria. Te voy a poner un ejemplo práctico. La seguridad alimentaria. En pandemia, nosotros sabíamos ya que cuando se terminara la pandemia venía una crisis económica, porque es un ciclo. Eso lo has visto en todas las pandemias que ha habido en la humanidad. Hay un ciclo, después de la enfermedad viene la crisis económica, por múltiples razones. En el caso del COVID ya se esperaba, ya lo sabíamos, lo sabía el gobierno, lo sabían los candidatos, todo el mundo lo sabía. Participamos en un proceso político electoral sabiendo lo que venía en un posible gobierno. Para eso la Fuerza del Pueblo sí se preparó, para eso la Fuerza del Pueblo sí estudió y tenía opciones a la posible solución a los problemas. El 21 de noviembre del año 2020, escuchen esto, 21 de noviembre del año 2020, la Fuerza del Pueblo publica a la sociedad, y obviamente lo pone en manos del gobierno, un plan para consolidar nuestra seguridad alimentaria. ¿Qué hizo el gobierno? No nos escuchó. Vino enero
del 2021 y de esas propuestas generales que hicimos, las redujimos a 10. Y se presentaron 10 propuestas contundentes para atacar el campo y para que hoy no hubiera el inicio de la escasez de alimentos. Creo que se hizo hasta un alto folleto de eso, ¿no? Lo primero fue el folleto y lo segundo fueron las 10 propuestas. ¿Qué ocurre? Todo esto pasa y el gobierno, la única iniciativa que tiene con respecto al campo, tiene 2 iniciativas, hay que reconocerlo. La primera, los préstamos a tasa cero a través del Banco Agrícola, 5.000 millones en principio y 7.000, y luego llegó hasta a 7.400 más o menos. Pero ¿qué pasó con esos 7.400 millones? ¿Qué decía la Fuerza del Pueblo? Tienes que invertir más. No es posible que estés invirtiendo 7.400 en el campo, en la producción de alimentos, en la producción de carne, y estés planteando un plan de infraestructura de 170.000. O sea, no corresponde al momento, a la crisis del momento. ¿Qué dijo la Fuerza del Pueblo en su momento? Las obras de infraestructura las puedes posponer. Posponlas 6 meses, 1 año, y ataca el principal problema que tienes en el momento, que era la comida y el empleo. Esos eran los principales problemas en el momento que Luis asume el gobierno. Entonces no hicieron caso. En los préstamos del Banco Agrícola, ¿qué pasó? Fueron donde los campesinos que tenían préstamos, el que debía 100, le dijeron, mira, te voy a pagar, te voy a prestar 100, pero para que me paguen los 100 que me debes. Entonces ¿Cómo así? Cancelaron deudas. Sí, eso lo hacen los bancos generalmente. Sí, pero tú cancelas una deuda, pero es porque tú te enganchas y te queda un efectivo para continuar. ¿Tú sabes cuál fue el porcentaje que fue efectivo esos préstamos de tasa cero del Banco Agrícola al campo de manera real? O sea, ¿qué se pudo invertir de esos 7.000 millones? El 5%. Entonces, por eso hay la crisis alimentaria que tenemos hoy. Entonces, pero no se ha reunido nunca el presidente Fernández de una manera directa con sus ideas o con sus experiencias para compartirlo con el presidente Abinader. Fíjate que inclusive a los planteamientos públicos, lo dijo el presidente Fernández este fin de semana, le entran por un oído al gobierno y le salen por el otro. Y no se quedan con nada, escuchan a medias. Porque, por ejemplo, tasa cero. El presidente, con una más de sus políticas públicas para que la gente haga negocio, de eso se trata este gobierno, la ley de tasa cero a 67 artículos de primera necesidad. Pero en esos 67 artículos no está incluido ninguna materia prima para producir, detrimento de la producción nacional. Entonces luego la Fuerza del Pueblo no descansa y sigue insistiendo, el presidente Leonel Fernández, y el gobierno escucha y exonera el maíz de los impuestos. Bien, lo aplaudimos, pero entonces deja el trigo. Y entonces aquí estamos importando pan sobao, pan de agua, pan baguette, hasta pan de azúcar estamos importando. Ay, no es verdad. Es así. ¿Tú te imaginas un furgón de pan sobao? Eso no tiene nombre de historia. En vez de importar trigo, para convertirlo en harina, y esa harina que sea facilitada a los panaderos, generan empleo y generan riqueza. ¿Qué ocurre? Esa medida del gobierno y la crisis tiene cerrada el 32% de las panaderías. El 32% de las panaderías están cerradas por la genialidad de nuestro gobierno de importar pan. ¿De dónde sale ese dato? De la Asociación de Panaderos. Ellos estuvieron en la Fuerza del Pueblo, de hecho, una parte de ellos se juramentó con nosotros en lo que les mencionaba de los temas sectoriales. Los panaderos están con la Fuerza del Pueblo y ellos nos dieron el dato. Le presentaron un informe al presidente Fernández donde evidencia que el 32% de las panaderías están cerradas porque quebraron. Pero está bien, perfecto. Los presidentes tienen demasiadas cosas a las que ponerle atención y para eso tienen ministros, directores generales, encargados. No hay una conciencia o un acercamiento de ustedes con el Ministerio de Agricultura, que debería ser entonces el responsable de no aplicar esas ideas que ustedes han planteado en una primera parte. Ya la de los panaderos y la del importar pan, que yo no creo que estemos llegando ahí, en serio, todavía no lo puedo creer. Yo creo que concluyamos con la parte agrícola, Ramón. Con la parte agrícola. Que ustedes que son analistas muy precisos y con mucho fundamento, finalmente en la parte agrícola, la Fuerza del Pueblo recomendó sembrar. Cómo sembrar, dónde sembrar, y que lo que se sembrara no fuera silvestre, es decir,
Que no tomaras un productor de papa, le digas, toma 100 millones de pesos y siembra papa. No. Mira, aquí están los recursos para sembrar la papa, vamos a comprar los insumos en esta forma, vas a tener un acompañamiento técnico o de la Secretaría de Agricultura, del Ministerio, perdón, o del Instituto Agrario, o de otras instituciones que tiene el gobierno para eso, para garantizar la calidad y que estuviera en el tiempo el producto, y también el apoyo de instituciones como el INDRI para el regadío, de INAPA para que haya agua. Todo eso se planteó. ¿Qué hizo el gobierno? Hay una tabla que publicó increíblemente el Ministerio de Agricultura, que es lo que se sembró en el país entre el primer trimestre del 21 y el primer trimestre del 22. Señores, se dejaron de sembrar 10.000 tareas de arroz, se dejaron de sembrar 2.500 tareas de frijoles, se dejaron de sembrar 2.500 tareas de guandules, se dejaron de sembrar más de 1.000 tareas de yuca y de plátano, entre otros rubros. ¿Y por qué? Tú dirás. ¿Por qué se dejó de sembrar? Muy sencillo, las importaciones. Este gobierno, en los momentos donde se está cosechando, por ejemplo, el arroz, la primera cosecha es en marzo, cuando se está cosechando, importan arroz. ¿Qué pasa con el mercado? Se inunda de arroz. Y entonces el precio baja. ¿Y esos son datos oficiales? Esos son datos oficiales. Lo pueden buscar en la página del Ministerio de Agricultura. La cantidad de tareas de tierras sembradas por trimestre por año. Y ahí verán, de hecho hay una tabla comparativa. Ahí se compara con el reporte del Banco Central, que decía que se estaba invirtiendo lo mínimo en el sector agropecuario. Recuerda que era un 4. ¿Y el plan República Dominicana Siembra? RD Siembra es un, ¿cómo yo te diría? Es un muñeco sin cabeza. Se sentaron, hicieron una lista de productos y armaron un plan para decir que tenían un plan. Pero al día de hoy no existe nada. Hemos pedido información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública a Agricultura. Agricultura dice que es el Banco Agrícola, el Banco Agrícola dice que es el IAD. Al final no tienen nada. Nadie sabe quién es Siembra. Es una propaganda del gobierno, porque como se le ha dado tan duro en el descuido con el campo que ellos han tenido, hicieron ese bulto, por decirlo de alguna forma. Pero algo muy preocupante. Perdóname, tampoco informaron la cantidad de miles de millones de pesos para apoyar ese plan. No, nada. Le estoy diciendo, fue un plan de propaganda. Escuchándote hablar, no sé, tengo la ligera impresión de que esos ataques de la Fuerza del Pueblo, quizás no son ataques, sino son ayudas, orientaciones, señalamientos, lo hace cualquier partido en la oposición. Es como si ustedes estuvieran trabajando ya para números muy claros. Todavía nosotros tenemos entendido que el presidente Luis Abinader mantiene una popularidad importante en la sociedad dominicana y un apoyo a él, me estoy refiriendo al presidente, no a ningún funcionario. Y ustedes hablan, incluso fuera de cámara, te cambio el tema así de drástico porque no quiero que se me pase el tiempo, fuera de todo lo que es aparte pública, la gente de la Fuerza del Pueblo, yo tengo entendido que ha hecho hasta celebración de cómo han podido crecer y de cuáles son los números. ¿Cuál es la realidad del partido en este momento? Mira, tú sabes que la Fuerza del Pueblo se siente muy satisfecha por el trabajo logrado hasta ahora. Al día de hoy, un partido prácticamente de 2 años, 1 millón de afiliados, 9 senadores, 18, 19 diputados, casi 50 entre alcaldes, directores de distritos municipales, regidores y vocales, etcétera. Es decir, tenemos un cuerpo, una matrícula electoral, resultado del trabajo del partido. Ya tenemos direcciones en todas las provincias, en todos los distritos, en todos los municipios y en todas las circunscripciones. Es decir, hemos hecho la tarea, hicimos nuestro congreso, tenemos nuestros estatutos, nuestros reglamentos de los diferentes órganos y estamos listos. Estamos haciendo nuestras 52 secretarías, haciendo señalamientos y pronunciamientos y aportes para la mejoría del desempeño del gobierno, y eso conjugado con el liderazgo, con la trayectoria, con los buenos desempeños del presidente Fernández como presidente de la República en momentos de crisis, porque hay que acordarle a la gente que Leonel gobernó siempre en crisis. En el 2004 llegamos con una crisis producto de quiebra de bancos locales y una tasa del dólar, recordemos que estaba al 60 por 1. Sencillamente con el presidente ganó las elecciones. En el periodo de transición, el dólar bajó hasta el 27, llegó a estar. Luego, 2007, 2008, venimos entonces con la crisis financiera inmobiliaria global, la quiebra de bancos como Lehman Brothers, entre otros.
Y en esos 2 años de crisis terrible, la República Dominicana creció un 4%. Pero en ese año estábamos construyendo la línea 2 del metro, habiendo inaugurado la línea 1. O sea, el presidente Fernández gobernó en crisis, hizo de las crisis oportunidades. Pero luego de eso, en 2009, vienen 2 tormentas, una detrás de otra, Olga y Noel. Y prácticamente el sur quedó devastado. Y salimos en un mes, el país estaba de pie. Y todo esto en crisis. No se pasó hambre, no había inseguridad, funcionaba la educación, funcionaban las instituciones y todo estaba funcionando. Entonces la gente, ¿qué ve? La gente dice, oye, yo quiero volver a esa época. Pero no solamente yo quiero volver a esa época, la gente dice, yo quiero volver a estar como yo estaba cuando Leonel era presidente, pero yo quiero un presidente que piense en el futuro, como Leonel. Leonel Fernández es el único político dominicano que ha pensado en el futuro y ha pensado en todo un plan para su país para 30 años. Entonces, obviamente, cuando ves lo mejor del pasado con lo mejor del futuro, lo tiene Leonel y la fuerza del pueblo. Y está nuestro partido lleno de jóvenes profesionales preparados en el país y fuera del país para afrontar un gobierno que va a estar en crisis. Esta crisis, para que estemos claros, lo dijo la FAO hace un mes, habrá escasez de alimentos el año que viene. Ya, la semana pasada, cerrando la semana, Naciones Unidas publicó también que nos preparemos que vendrán crisis alimentarias. Y este gobierno no está en otra cosa, este gobierno está en reelección. Entonces, por eso, en las encuestas hoy está prácticamente en un empate técnico, 38-38, Leonel y Luis. Mira, ¿Y dónde están esas encuestas? Ay, perdón, doctor. Sí, no está bien. ¿Dónde yo puedo ver esas encuestas? Si cuando tú quieras, terminamos el programa y con un café te puedo enseñar 5. Lo que pasa es que no Pregunto el empate técnico porque tengo entendido que el presidente Abinader mantiene muy buena posición, aunque me han filtrado las celebraciones de la Fuerza del Pueblo. Nosotros no estamos celebrando, nosotros lo que estamos es ¿Cómo que no? No, nosotros estamos comprometidos César. con el pueblo dominicano, no, y solamente celebraremos cuando en un gobierno de la Fuerza del Pueblo se rescate la estabilidad, la economía y sobre todo, señores, la paz. César, en este país no hay paz y eso ustedes lo han celebrado, los numeritos lo han celebrado. Pero yo pienso que sería, ¿qué te digo? Como injusto. Una novatada estar celebrando cosas de tiempo. No, porque no es triunfo lo que ustedes han celebrado, que no se nos vaya son el números. programa. No, tampoco. Sí, una pregunta que seguro que la gente está esperándola. Se dice que aquí nadie gana solo, que habrá que hacer grandes alianzas. De hecho, el gobierno está tratando de conformar una alianza. Y la gente dice, pero bueno, ¿cómo no es posible que se puedan llegar a un acuerdo, Leonel Fernández y Danilo, llegar a crear una estrategia, pactar? Porque si hacen eso, la gente estima que volverían al gobierno. Entonces hay otros que dicen que no, que eso es imposible, que ya ahí hay heridas terribles, que es difícil que haya un pacto, una negociación. ¿Qué tú piensas? Yo pienso que la primera alianza que tiene Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo es con el pueblo dominicano. Esa es nuestra primera alianza. Fíjate cómo hemos ido avanzando en el territorio de lo electoral, en la simpatía de la gente, en la intención de voto, en la favorabilidad de nuestro posible candidato de cara al 2024. En el camino irán ocurriendo cosas. En política nunca puedes decir, de esta agua no beberé, porque nadie pensó jamás que Donald Trump iba a ser presidente en el 16, nadie lo pensó. Todos los pronósticos daban que que era Leonel Hillary. se iba a ir del PLD, tampoco lo pensamos. Nadie se imaginó. O que Leonel apoyara al PRM. Al PRM. En un momento. Sí. No, Leonel no apoyó el PRM. Hubo un acuerdo de partidos. Un acuerdo. A nivel municipal y a nivel congresual. Exacto. Leonel no apoyó el PRM. Fue un gran acuerdo que se llamaba Ganaremos, que coordinó José Fran Peñaguaba. Con tal que se fuera el PLD. Perdón, Juntos Podemos, ganaremos el nuevo. Discúlpenme. Entonces, ganaremos de ustedes. En el camino se irán sumando, ya hay varios partidos políticos que están apoyando a la Fuerza del Pueblo y al doctor Fernández. En el camino se irán sumando. En la medida que nosotros sigamos fortaleciéndonos, ya estamos rumbo a terminar este año, Dios mediante, cercanos al 40% o consolidados un 40% de intención de voto, y definitivamente tendrán que venir una gran coalición, como ocurrió en el año 2004, donde unos 12 partidos se pusieron, vamos a decir, en fila para apoyar al presidente Fernández.
y el partido que le estaba en ese momento, eso ocurrirá, eso vemos nosotros que ocurrirá en 2024. Cuando esto se puso bueno, el tiempo se acabó. Tienes el compromiso de volver pronto para que hablemos de eso. Con gusto, un honor para nosotros estar aquí y en nombre de la Fuerza del Pueblo y el presidente agradecidos por la oportunidad. Gracias, César. A ustedes, como siempre, gracias por el privilegio de su atención. Si Dios lo permite, nos vemos mañana.